El lenguaje es una herramienta poderosa que refleja y moldea nuestra realidad social. En este debate defenderé el uso del lenguaje inclusivo en español, argumentando que no solo es necesario, sino que es fundamental para promover la igualdad y la representación en nuestra realidad social. El lenguaje inclusivo ayuda a visualizar a las mujeres y otros géneros en el discurso cotidiano. Según la Real Academia Española, el uso de los términos que incluyan a todos los géneros puede contribuir al cambio social hacia la igualdad. Por eso defendemos el uso de este lenguaje para dar un espacio a la diversidad de identidades de género que existen en la sociedad. Según el filósofo y lingüista John Searle, el lenguaje forma parte de nuestro pensamiento y utilizarlo de manera inclusiva refleja una sociedad que reconoce sus diferentes realidades. Diversos estudios han demostrado que el lenguaje que usamos influye en nuestra percepción de los roles de género. La psicóloga Lera Borodowski sostiene que cambiar el lenguaje puede cambiar la forma que pensamos sobre el mundo y, por lo tanto, impactar nuestras actitudes hacia la igualdad. La implementación del lenguaje inclusivo en las aulas es otra herramienta porque fomenta un ambiente más inclusivo para todos los estudiantes. La pedagoga y activista feminista Iris Marion Young afirma que el lenguaje inclusivo en educación ayuda a crear un entorno de respeto y aceptación. Con el uso del lenguaje inclusivo, los medios de comunicación pueden ofrecer una representación más justa y precisa de la sociedad. La periodista Laura Martínez argumenta que esto contribuye a la desnormalización de los estereotipos. A lo largo de la historia, el lenguaje ha evolucionado para incluir a grupos que antes eran marginalizados. La lingüista Ana de Miguel menciona que el uso de un lenguaje más inclusivo es un reflejo de la evolución cultural hacia una mayor equidad. El lenguaje inclusivo puede mejorar la comunicación y la empatía en el diálogo. Al reconocer distintos géneros, facilitamos conversaciones más abiertas, como sostiene la lingüista Deborah Cameron. Todo esto es porque el uso de un lenguaje que incluya todas las identidades puede contribuir al bienestar emocional de los individuos, inclusive a los de géneros diversos, como plantea el psicólogo Daniel Kahneman. Instituciones como la ONU han promovido el uso del lenguaje inclusivo como parte de sus políticas de igualdad de género, subrayando su importancia a nivel global. Finalmente, muchas propuestas de cambios culturales para erradicar la desigualdad requieren un cambio de lenguaje. La filósofa Judith Butler explica que el lenguaje es una forma de acción que puede desafiar la norma. Por estas razones, el lenguaje inclusivo en español no es solo un fenómeno de moda, sino una herramienta esencial para transformar nuestra cultura hacia una igualdad y mayor inclusión. Muchas gracias. El lenguaje inclusivo ha suscitado un intenso debate en la sociedad contemporánea. Aunque suena bien en teoría, existen varias razones para cuestionar su implementación en español. A continuación, presentaré mis argumentos en contra del lenguaje inclusivo, ya que el uso de formas inclusivas puede complicar la comunicación y crear confusión. Según el lingüista Carlos Escorcia, las modificaciones en el lenguaje pueden dificultar la comprensión entre hablantes. La gramática española tradicional no contempla estas modificaciones. El académico de la lengua José Antonio Millán advierte sobre el peligro de alterar las normas gramaticales, lo que puede llevar a un caos lingüístico. Expertos en lingüística, como el doctor Fernando Tejedo, argumentan que la inclusión de los elementos como la arroba o la X no tiene un fundamento claro en la lengua y puede ser visto como un ataque a su integridad. El idioma español tiene un sistema de género que ya cumple con una función de jerarquía léxica. El lingüista Rafael Sánchez resalta que reforzar el lenguaje neutro puede dibujar significados. A pesar de los esfuerzos por promover el lenguaje inclusivo, estudios que recogen opiniones sobre el tema revelan un alto rechazo en la población. La sociolingüista Clara Prats encontró un amplio sector de sociedad que considera necesarias estas modificaciones, ya que sus estudios arrojaron que solo un 15% de la población hispanohablante apoya el uso de este lenguaje. Incluso en mi investigación he encontrado que algunos feministas han expresado su preocupación de que la lucha por el lenguaje inclusivo desvíe realmente la atención de los problemas más apremiantes que afrentan las mujeres, como la violencia y la desigualdad salarial. Los cambios en el lenguaje no siempre se traducen en cambios de actitud. La psicóloga social Amanda Williams señala que la implementación de un lenguaje inclusivo no garantiza que se eliminen los prejuicios de género. La Real Academia Española sigue una postura conservadora al respecto del lenguaje inclusivo, lo que sugiere que esto no es una prioridad lingüística ni se considera necesario según para modificar la lengua. Algunos argumentan que el lenguaje inclusivo intenta formar una ideología sobre la sociedad, lo que a la crítica cultural se suma la lingüista Silvia Plath y llama que es una manipulación del lenguaje
lo que puede ser un verdadero problema. En lugar de centrarse en el lenguaje inclusivo, la educación debería enfocarse en una enseñanza más integral que aborde los problemas reales de la desigualdad y el empoderamiento. Por lo tanto, aunque el lenguaje inclusivo pueda tener buenas intenciones, sus efectos prácticos son cuestionables y pueden resultar en más problemas que soluciones. Es fundamental enfocarnos en maneras más efectivas de promover la igualdad sin transformar la lengua de una manera artificial en un elemento de discordia en lugar de unión y comunicación.